Bueno, vamos a esperar un poquito porque con esto de que les gusta hacerlo también y si cambian tanto de ropa, pues hay que esperar un poquillo. ¿Les importa? No pasa nada, cambiamos el orden de las cosas. ¿Cambiamos? Perfecto. Voy a cantar una jota yo. ¿Ves? A ver qué conto yo, nada menos, ¿eh? Porque la letra es suya, más que nada. Yo no. O sea que me gusta agradecer estas hermosas coplas a todos. Así que mañana la bujandica hay que traer aquí. Pues menos mal que estaba el profesor, porque si tengo que cantar yo, la tendríamos liado. Bien, y tras esta preciosa jota, será ahora la jota de San Lorenzo. En la mañana del 10 de agosto, Huesca se viste de gala para celebrar la fiesta de su patrón, San Lorenzo. Las calles se llenan de albahaca y los danzantes ofrendan sus danzas como lo han visto hacer desde generaciones atrás. Esta tradición y las mudanzas de los dances fueron recogidos en una jota creada por Sarita Villacampa y que les ofrecemos a continuación. Con ustedes, la jota de San Lorenzo.
dando la intervención del grupo de canto las voces de Felipe e Iris, dos grandes valores de nuestro grupo de canto, y nuestro profesor y director de canto, Vicente Rubio. Ellos les ofrecerán sus jotas de estilo. Un aplauso.